De regreso y a esta hora de la mañana saludamos al doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno, quien es médico cirujano e infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con un magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, además de ser doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Nantes. Se desempeña como director general de la Clínica Universitaria Colombia, de las clínicas Colsanitas, entre muchas otras ocupaciones. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos ante un anuncio que hace el gobierno nacional del inicio de la vacunación para los colombianos el próximo 20, el 20 de este mes. Este tema del COVID, pues doctor Álvarez tiene dos formas de verlo. El tema netamente médico del COVID, como tal, de lo que afecta, pero también todo el tema administrativo y el tema de las vacunas y la adquisición y de alguna manera esa incertidumbre que puede haber entre los ciudadanos. Usted como profesional ve claro el panorama de acuerdo a los anuncios que ha hecho el gobierno y a las posibilidades reales de que se inicie un proceso de vacunación el 20 de febrero a través de las EPS. Sí, creo que se ha hecho un esfuerzo grande desde el gobierno nacional porque hay que tener en cuenta que conseguir vacunas en este momento no es un tema fácil, ¿no? Así lo vivimos el año pasado con la situación de los reactivos, los mismos ventiladores, y digo que no es tema fácil porque obviamente es un bien que todo el mundo quiere en la humanidad. Entonces hay una dificultad para poder conseguir las vacunas y además las vacunas correctas en el menor tiempo posible. Colombia pues ya aseguró tener 35 millones o mejor, son como 60 millones de dosis para vacunar 35 millones de colombianos. Entonces es un esfuerzo muy grande y yo creo que pues ojalá que cuando este mes que empezamos el 20 de febrero empieza esa fase de ayuda a tratar del control de la pandemia teniendo ya la vacuna. Y al mismo tiempo viene un reto grande para las diferentes instituciones de poder hacer ese alistamiento de los centros, de la logística, pues porque es un reto de lograr vacunar 35 millones de personas en lo que queda del año, 10 meses, pues también es un reto importante. Entonces son dos retos: comprar las vacunas, tener las vacunas correctas y luego vacunar. Y el tercero para la comunidad, pues que nos vacunemos, porque el peor escenario sería que llegaran las vacunas, se hiciera la logística y que no fuéramos nosotros a vacunarnos. Claro. Ante la incertidumbre que de pronto las personas puedan sentir en este momento con respecto a la vacuna, porque muchos dicen, quiero esperar los efectos secundarios, quiero esperar qué pasa. Ustedes en este momento, ¿qué opinan al respecto y qué le pueden aconsejar a la población? Porque esa es, o sea, puede que lleguen las vacunas, pero si hay gente con prevención y que no quiere hacerlo, pues es un trabajo inútil también en el sentido de la logística que el gobierno está preparando para esto. ¿Cuál sería como ese mensaje para las personas comunes? Sí, hay mucho mito con las vacunas. Las vacunas siempre tienen ese como sombra de duda, ¿no? De la población. Como aquí vimos incluso una época, una situación con unas niñas en el sur de Bolívar con la vacuna del VPH, que se asoció la vacuna a algunos desmayos y esto pues generó realmente una alerta mundial, incluso que no solo fue el país, sino mundial. ¿Y qué desencadenó? Pues que dejaron de vacunarse las personas. Y por ejemplo, en ese caso concreto, hizo que una de las cosas más importantes que se ha hecho para las mujeres, que es disminuir el cáncer uterino y todas las complicaciones asociadas a la vacuna, pues se perdió porque las coberturas cayeron de una forma importante. Ya no me acuerdo, estaban como el 70%, es decir, 70 de cada 100 adolescentes se vacunaban, y con ese mito pues pasó a 20 o 30%. Ese es realmente un punto importante que parece algo menor, pero a veces la percepción de seguridad genera ese manto de duda, como lo acabo de decir. Y aquí lo que quiero resaltar, pues, con toda la propiedad, es que estas vacunas definitivamente son vacunas seguras. El hecho de que se hayan hecho rápidamente no significa que las vacunas hayan sido, se hayan quitado pasos o no se hayan hecho las formas correctas como normalmente se prueban las vacunas. Aquí tuvimos una ventaja grande, es que realmente hubo una unión entre la parte científica, la parte política y la parte económica, es decir, tener las bases científicas para hacer las vacunas, pero con recursos y con voluntad política que hizo que se hicieran en tiempo récord, no una sino varias vacunas, pero con un punto importante, con una seguridad
en cada uno de los pasos que normalmente se hacen en las vacunas. En resumen, para esta pregunta, yo creo que tenemos que quitarnos el miedo en que las vacunas son inseguras. Las vacunas son completamente seguras, ya se han aplicado en muchas personas, además de haber cumplido las fases de investigación. Y entre más rápido nos coloquemos las vacunas, mejor, porque así logramos salir más rápido de esta pandemia. Bueno, pues lo está diciendo una autoridad, lo está diciendo un médico epidemiólogo con toda la experiencia y el conocimiento, porque es que se han escuchado tantas cosas, doctor Álvarez, que con la vacuna nos van a modificar el ADN, que nos van a implantar un chip los rusos, que es que Bill Gates quiere, mejor dicho, una cantidad de cosas en este casi año que llevamos que la gente, pues hay gente que cree en eso, usted sabe, ¿no? No, de acuerdo, y a veces parecieran como unas hipótesis absurdas, pero realmente pues hay gente que piensa que es así se lleva la concepción de que realmente está pasando este tipo de cosas, pero a ver, empecemos por el primer mito que me cuenta Ricardo. Yo creo que acá tener en cuenta que ha aparecido mucho mito con las vacunas de ARN, que es un tipo de vacunas, un tipo de las plataformas, es decir, como se construye la vacuna, una se hace con material genético, pero este material genético no es probable, no es imposible que ese material genético se mezcle con nuestro ADN, que es lo que nosotros tenemos en las células y lo que hace que seamos seres humanos y no otra cosa. Eso es imposible, no hay posibilidad que lo haga porque son productos, digamos, químicos o ácidos nucleicos, pero para poner un término más científico, pero que no se pueden mezclar uno con otro, son completamente diferentes, como agua y aceite, no se van a mezclar. Entonces no es posible que uno pueda ingresarle y vayan a cambiar mi genoma, ni que es un chip insertado, ni cosas por el estilo. Entonces eso es una verdad, no es un tema para ponerlo en contexto de solamente una suposición, sino es una verdad que esto no es posible. No es posible insertar un chip, no es posible con una vacuna esterilizar a la población humana, como también he escuchado por ahí. Entonces son mitos que definitivamente lo que tenemos que hacer entre todos es ayudar a quitar esas falsas percepciones de mitos alrededor de las vacunas. Es muy importante lo que está comentando porque cuando la gente no tiene información real, sino pura información de internet, comienzan a tejerse estos mitos que después, pues, la gente puede confundirse. Pero bueno, con este resumen que nos ha hecho, quisiera preguntarle, ¿cómo sería, digamos, el cuidado o la cosa cuando uno se coloca una vacuna? Porque, por ejemplo, la de la influencia al principio, cuando la estaban experimentando, decía que no debería salir, que no debería dejarse dar una gripa, porque como le inyectaban supuestamente el patógeno de la influencia, de pronto le venía superior. O sea, quisiera que nos regalara un poquito más de información para que la gente fuera más confiada. Y es que, de verdad, que si no se vacunan, pues vamos a demorar mucho tiempo en esta pandemia. Entonces, ¿cuáles serían como esos casos en que las personas deben vacunarse o prevenciones o qué les puede decir al respecto? Bueno, en este momento, ¿quiénes se pueden vacunar de forma segura? Todas las personas mayores de 16 años. Hay diferentes vacunas que ha comprado el gobierno colombiano. Unas vacunas son de ARN, como ya comenté, otras vacunas son de una plataforma que se llama vectores virales que no transmiten enfermedad, y otras vacunas son de virus inactivados. En ningún caso estas vacunas pueden producir la enfermedad. Claro, sí producen algunos efectos, sí los producen. ¿Qué es lo que producen normalmente las vacunas? Producen un poquito de dolor en el sitio de la aplicación, producen un poquito a veces de malestar o fiebre, eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que queremos con las vacunas es que se despierte mi sistema inmune y entre comillas lo engañemos, que piense que es el virus, para que monte una respuesta de defensa y esa respuesta de defensa la tenga lista para cuando llega el virus. Por eso las vacunas previenen la enfermedad. Entonces es normal que ese tipo de cosas ocurran. Algunas veces hay mitos en los que pueden ocurrir en que se dice a las personas que si está enferma pues no se vacune. Y básicamente la razón principal es porque a veces algunos efectos de la enfermedad la gente se los achaca a la vacuna, pero en este momento pues claramente si alguien está con COVID pues no es el momento para vacunarse, realmente debería esperar un tiempo para vacunarse y esa es una de las contraindicaciones. La otra contraindicación es, como decía, la edad, y la tercera para una de las vacunas de ARN, es que tengo un antecedente de una alergia grave. Una alergia grave es que cuando
haya consumido un alimento o un medicamento, se me ha hinchado la cara y me ahogue. Eso es una alergia grave. Esas personas que han tenido episodios de eso, que tienen un asma severa, que han tenido que ser hospitalizados por asma, por ejemplo, son personas que esa vacuna no se debe indicar, pero para eso están otras vacunas que son alternativas a ese grupo de personas. Las demás personas, lo que hay que esperar es nuestro turno, el momento que está programado de acuerdo a la priorización que se hizo y aprovechar y vacunarnos. Las vacunas, la influenza, el papiloma humano y ahora el COVID. Doctor Álvarez, ahora otra cosa. Dicho esto sobre las vacunas y aclarando usted que son seguras y que aconseja que nos vacunemos o que se vacune toda la población que tenga la posibilidad de hacerlo, vamos a otro tema. Y es el de lo que estamos haciendo diariamente. El uso del tapabocas, lavarse las manos frecuentemente, el alcohol. Pero realmente de todo esto que nos han dicho, ¿qué sirve? O sea, por ejemplo, llegar a un establecimiento y pisar el tapete que tiene alcohol, que la suela de los zapatos, realmente, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar para prevenir el contagio del COVID? ¿Cuáles de las que son tan populares hoy en día sirven y cuáles no? O si las estamos aplicando bien. Sí, buenísima pregunta. Yo creo que con esto hemos aprendido todos. Ese virus que se conocía muy poco hace un año, hoy ya conocemos muchas cosas. Hay algunas medidas de prevención que tenemos una muy buena evidencia que es irrefutable y otras evidencia menor que puede que no, y otra que efectivamente pues no tiene evidencia sino es solamente transmisión popular. Y en ese escenario hemos visto varias de esas estrategias. Me acuerdo una que, por ejemplo, pasó al comienzo porque veíamos que lo hacían en los países orientales y era que pasaban por un túnel y les echaban un desinfectante. No sé si ustedes vieron eso, que en algunas empresas o algunos sitios empezaban a hacer eso, que obviamente pues lo que hacía era producir irritación en la piel de las personas y no un control del virus. Pero volviendo y para concretar, tenemos lavarnos las manos, definitivamente es una medida exitosa siempre y cuando lo hagamos bien. Cuando digo que lo hagamos bien es que duremos al menos unos 20 o 30 segundos con el lavado de manos y además haciéndolo de forma correcta, limpiarme todas las manos adecuadamente, lavando las puntas de los dedos, el pulgar, eso es lavarse las manos. Cuando uno se echa un poquito de alcohol y hace 2 segundos y piensa que se lava las manos, lo que hizo fue una mímica de lavar las manos. Ahí eso no funciona adecuadamente. La segunda medida importante es el uso del tapabocas. El uso del tapabocas, utilizarlo adecuadamente, colocándose que me proteja bien la boca y la nariz, que sea un tapabocas no de los que a veces uno ve que se caen. Los tapabocas tienen que ser ajustados, ¿no? Porque si uno empieza a colocárselo y ajustarlo y cada ratico tocándose la cara y las manos, pues lo que termina es a veces contaminándose. Entonces tiene que tener un tapabocas que le permita transpirar, es decir, que uno pueda respirar, porque también para la salud está mal esos tapabocas que son sintéticos de materiales duros que no permiten que la persona pueda respirar. Entonces es material que permita transpirar, pero además se ajuste. Lo tercero, clave, es el distanciamiento físico. Es decir, el virus está con nosotros, es decir, el virus no está en los árboles ni en las plantas, ni está en el aire por sí solo, es con nosotros el que elimina a la persona cuando respira. Entonces por eso es importante el distanciamiento físico. Sabemos que una persona cuando respira normalmente, cuando habla, puede transmitir gotitas a 1 metro de distancia. Si grita o canta puede ser hasta 2 metros de distancia, o cuando habla duro. Entonces, por eso decimos siempre el aislamiento físico o distanciamiento físico mejor a 1 metro, idealmente a 2 metros de distancia. Si cumplimos esas 3 cosas, son los pilares fundamentales de la prevención. Adicionalmente uno podría decir superficies donde han estado varias personas o tienen contacto varias personas, también desinfectar esas superficies frecuentemente, si son superficies donde entran o tocan varias personas. Y ahí entramos ya a un terreno de lo anecdótico, que son, como usted me lo comentaba, limpiar las suelas de los zapatos. Entonces, por ejemplo, a veces ve uno con preocupación que en un apartamento, en una oficina, la persona se demora 30 segundos, 1 minuto limpiándose los zapatos y 5 segundos dándose las manos a la entrada. Y luego entra y a una oficina y lo que hace es quitarse el tapabocas y estar con todas las personas cerca. Entonces, digamos que ahí no se tiene ninguna función. Entonces, creo que aquí el punto clave es tener en cuenta esas 3 medidas. Lo mismo limpiar las llantas de los carros, incluso la misma toma la temperatura al ingreso, pero realmente estas temperaturas no tienen una utilidad
Probablemente lo único que veo en un momento dado es mostrar que se tienen medidas de bioseguridad en una institución o poner a la gente, darle la percepción de que estamos en pandemia, pero en realidad que esto, a partir de esto se tome o se logre el control de brotes, que es la presencia de casos, pues realmente muy poco. Además, muchos de estos de termómetros que se toman en la calle realmente no están bien calibrados, ¿no? Me llama la atención que a veces le salen a uno, lo toman la temperatura y sale con 32 grados, 30 grados, 34, cuando la temperatura normal es 36 grados. Entonces eso puede Correcto. suceder y te convierte como en un tema que no... Qué pena que me larguen esta pregunta, pero pues es un tema importante. No, importante. Claro que sí. Doctor, muy buenos días. O sea, en todos los mitos que en este momento se están tejiendo alrededor del tema de las vacunas, uno de ellos es que como esta vacuna se hizo en tiempo récord, que puede que no sirva. ¿Qué tan cierto o qué puede decir usted ante esa afirmación que está haciendo mucha gente? No, lo que decía hace un rato me parece que es un tema completamente, es cierto que eso genera cierta preocupación porque se hizo en tiempo récord y como decíamos, a veces los que estábamos más optimistas era tratar de hacerlo a una vacuna en un año y medio, y eso es el optimismo. Entonces ahora tener una vacuna en 10 meses, pues uno dice, oiga, ¿será que sí hicieron lo que tocaba hacer? Pero no, definitivamente sí tocó hacer lo que tocaba hacer. Lo único es, como decía, es que se hizo con muchos recursos y realmente es un éxito de la ciencia. Entonces no podemos castigar con dudas porque la ciencia lo hizo de una forma eficiente. Entonces me parece que ahora demostró que es posible hacerse vacunas más rápido. Necesita después tener los recursos para otras enfermedades que ojalá pudiera ser ideal, empezar a trabajar del mismo ritmo y tener vacunas a la misma velocidad. Doctor, le tengo una pregunta. Según una investigación hecha por Bloomberg, ¿no? Decían que la pandemia llegaría medianamente a controlarse en 7 años, que es el tiempo que se demoraría el 75% de la población real en estar realmente vacunada para lograr la inmunidad de rebaño. ¿Quiere decir que tendremos pandemia por 7 años? ¿O usted qué opina de esto? Digamos que el tema con esto es, cuando hablamos de la humanidad, recordemos que somos 7.000 millones de seres humanos y esto es una pandemia, significa que pues, y cuando estamos circulando en el mundo rápidamente podemos decir que no solo circulan los virus, sino circulamos los seres humanos de un momento a otro, ya realmente no es difícil estar de una ciudad en Europa o en Japón en menos de 24 horas, entonces así hace que controlar la pandemia pues realmente debería que la mayoría de la gente estuviera vacunado o protegida. Eso suena interesante, pero realmente es muy difícil. Vemos, por ejemplo, que en este momento la velocidad de la pandemia es diferente entre cada país, la vacunación se está haciendo diferente en cada país y eso hace que puede ser que nos protejamos en Colombia o en Estados Unidos o en México, pero resulta que otros países no lo hacen, o otros ya lo hicieron más rápido como pasa con Israel. Entonces, sí es posible que logre una circulación adecuada o control de la circulación con un tiempo largo, pero digamos que en términos pragmáticos, yo creo que esperaría con esta vacunación que se está haciendo en Colombia, más las mismas curvas epidémicas de cada una de las ciudades colombianas, esperaríamos tener un control inicial, por lo menos para a finales de este año. Pero 7 años no. Doctor, Usted dice que menos. Como humanidad, 7 años es el tiempo. Y lo otro es recordar que cuando se hace el control, lo que llamamos la inmunidad de rebaño, no significa que el virus desaparezca. El virus sigue con nosotros, el problema es que ya, o la ventaja es que ya no es un problema de salud pública, ya no va a colapsar los hospitales, pero desafortunadamente este virus va a seguir con nosotros, eso no va a desaparecer. Doctor, ¿por qué las mujeres embarazadas no están dentro del grupo que van a vacunar ahorita? Y recordemos por qué es importante la segunda dosis. O sea, dentro de las vacunas, creo que solo hay una que solamente es de una dosis, el resto necesitan 2 dosis. ¿Qué pasa si una persona se aplica una dosis y no se aplica la segunda? A ver, la pregunta de las embarazadas y los menores de 16 años, no están porque normalmente estas vacunas no se prueban en este grupo de edad o en las mujeres con esta condición. ¿Por qué? Porque por seguridad normalmente se hacen los estudios primero en personas que no tienen pues mayores de edad
y en el caso de las mujeres, pues que se tengan pues, embarazadas para evitar que conocer si hay un problema de teratogenicidad, si lo queremos decir de esa manera. Es como la primera fase inicial. Normalmente siempre los estudios de vacunas o de medicamentos normalmente no incluyen primero a niños ni a mujeres embarazadas, es como una parte usual de la misma lógica. En este momento se están llevando a cabo ya estudios en niños y también empieza a salir información de mujeres embarazadas. Es posible que esta indicación pueda cambiar en el tiempo cuando podamos tener datos que son seguras y que igual son eficaces. Y la segunda pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? Se me olvidó. Ya me ¿Qué acordé, la pasa si segunda las dosis. personas que La tienen las segunda dos dosis. dosis? Sí. Sí. Y en ese punto, la mejor eficacia, es decir, la mejor protección de las vacunas, se logra cuando se colocan las dos dosis. Si yo me coloco solo una dosis, pues me coloco una protección a medias. Hay que colocarla de acuerdo a las recomendaciones de los estudios. Y eso es supremamente importante porque uno no puede pensar que si la vacuna se probó con dos dosis y se mostró que es eficaz con dos dosis, pues tengo que colocarme las dos dosis. Hay vacunas una de las vacunas que va a entrar a Colombia solo tiene una sola dosis. Y en ese escenario, pues una sola dosis es suficiente porque es como se probó la vacuna. Bueno, doctor Álvarez, esta porque sé que usted tiene que retirarse, tiene compromisos, pero le quiero preguntar, también vuelvo al tema de lo que pasa en las calles, de lo que uno escucha. Hay mucha gente que ha desestimado el COVID, que todavía como que no le cree al COVID y dicen, eso es una gripa, y si usted salió positivo, métase a su casa y está el moringa y la cosa y tal, y manéjelo de esa manera, y el acetaminofén, como que desestiman realmente lo que puede pasar, cómo puede afectar la salud. ¿Qué decirle a quienes todavía son incrédulos con el COVID? Decirles que por lo menos al menos hay más o podemos decir 55.000 familias que han perdido un ser querido por este virus. Decirles que este virus convirtió a una enfermedad infecciosa como la primera causa de muerte en Colombia después de más de 50 años. Decirles que hay gente que no se murió de COVID, pero que quedó con secuelas y que van a tener un tiempo para recuperarse. Entonces, yo creo que es verdad que afortunadamente este virus, la mayoría de la gente le va bien, eso es cierto, 85% de la gente se comporta como síntomas leves o como una gripa, pero hay un 15% de la población que termina hospitalizado y un 3% que puede terminar muriendo, incluso 10% o hasta 20% dependiendo de la edad. Entonces, es supremamente importante que si no nos cuidamos nosotros y porque creemos que no tenemos factores de riesgo, puede ser que tenga menos riesgo de complicarse, porque es verdad que la gente mayor de 60 es la que más tiene riesgo de complicarse y morirse que la gente joven, pero también mal contados hay 5 o 7 mil personas que han fallecido con menores de 50 años. Entonces, ese es un punto. Y el final puede que a mí me dé leve, pero yo pueda ser sea el que permita contagiar a otras personas. Es decir, cuando yo no me cuido, pues no solamente estoy no cuidándome yo, sino también estoy permitiendo que otras personas puedan contagiarse. Y en eso quiero hacer énfasis en un punto importante. Si yo tengo sospecha de tener COVID y en este momento tener sospecha es tener síntomas de gripa, lo primero que debo es aislarme. Debo aislarme porque al comienzo los síntomas es cuando más transmito a las otras personas. Pero yo desafortunadamente lo transmita a mi familia, que sí le da y puede que la otra persona le dé más duro y puede incluso fallecer, como lo hemos visto en muchos casos. Doctor Álvarez, bueno, la vacuna todavía no ha llegado aquí a Colombia, pero ya hay avivatos que la están vendiendo y están prometiendo cupos y que van a vacunar. ¿Qué decirle a la gente? ¿Quiénes son las entidades o quiénes son los encargados de llamar a la gente para que vayan y sepan sus puntos de vacunación? Y pues la recomendación de no ponerle cuidado a toda esta gente que ya pues quiere hacer negocio a punta de las vacunas. Que no se deben engañar porque la vacunación es gratuita, la vacunación y las vacunas no se las venden las fabricantes a nadie, se las venden directamente a los gobiernos. El que diga que tiene las vacunas pues es mentira, porque estas empresas que han tenido solo hacen convenios en este momento con los gobiernos y a su vez los gobiernos las están entregando, en el caso colombiano, van a ser entregadas por las secretarías de salud a través de ellas a las IPS que van a ser encargadas de vacunar y que cumplen con los requisitos para vacunar. Cualquier cosa que digan es mentira, ¿no? Y si les venden vacunas
tener muchísimo cuidado porque después están inyectando cosas que no tienen ninguna validez científica y pues pierden la plática. Muy bien, pues doctor Carlos Arturo Álvarez, ha sido usted muy amable, muchas gracias, muy importante todo esto que nos ha contado y nos ha compartido, un tema en el que insistimos siempre con los expertos, con quienes conocen el tema, tienen la experiencia y la autoridad para hablar especialmente en el tema de prevención. Feliz fin de semana, doctor Álvarez, gracias. Con muchísimo gusto y recordemos siempre, mantengamos autocuidado, esperemos que nos toque el turno de las vacunas y si tengo síntomas, aislarse y llamar a su EPS para que puedan hacer el rastreo a los contactos. De esa manera contribuimos y ponemos nuestro granito de arena para poder salir más rápido de esta pandemia. Muchas gracias. A usted, señor, muchas gracias. Lavado de manos, pero que dure, que no sean ahí 5 segunditos, un buen lavado de manos, el uso del tapabocas y distanciamiento especialmente. Lo otro, dice el médico, eso de echarle alcohol a los zapatos y por todo lado, como que no funciona mucho. Sandrita, muchas gracias. Buen fin de semana, ahora sí. Igualmente, Omar, Claudia, que tengan un buen fin de semana, que descansen mucho y que se cuiden mucho, ¿no? Gracias. Sí, Claro señora, que sí. toca lavarse las manos y distanciamiento. Vienen nuestros siguientes invitados, aquí estamos, tenemos música, tenemos más temas, es mañana de viernes en Colombia, tarde de viernes en Europa, y nosotros les acompañamos desde Ranchenato TV, el canal que lo tiene todo. Aquí